Oh mama so katalabasayama. Urramanso mantayama. Shema hama hama. Iasoma. Irrababababa. Oh Espíritu Santo. Oh Padre amado. Oh Cristo glorioso. Tu esencia, tu presencia, tu manifestación, tu gracia, tu revelación está siendo manifiesta, Padre. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Gracias, Señor. Recibí un testimonio de un varón que me decía: siervo, después de que usted llegó a mi casa, impartió lo que el Espíritu le dio. En la madrugada, en medio de la oración, se me presentó un ser, y cuando este ser estaba ahí, escuché un ser de las tinieblas. El Espíritu de Dios me tomó en unas lenguas como las lenguas que usted hablaba en el día que impartió lo que impartió por la gracia de Dios en nuestras vidas, y ese ser se desintegró. Escuche lo que le suelto, escuche lo que le estoy diciendo. De eso estamos hablando cuando hablamos del Espíritu, cuando estamos hablando de la complementación en el Espíritu, cuando estamos hablando de transferencia espiritual, cuando estamos hablando de rompimiento, cuando estamos hablando de la vida del Espíritu y el nivel del Espíritu, cuando estamos hablando de autoridad y de gobierno en el Espíritu. Como cuando el hombre, la mujer de Dios llega a un lugar y tienen esa dimensión, pueden romper, pero también establecer un nivel nuevo. Este hombre está hablando en un lenguaje de alto nivel espiritual, de guerra espiritual, y vio cómo el poder de Dios deshizo esa obra y ese ser espiritual que se le presentó en medio de su oración. Amados, son tiempos de rompimiento. Amados, son tiempos de libertad. Son tiempos de propósito eterno. Son tiempos de entender el lugar y la posición que Dios nos ha dado, y de entender, escuche, la conexión en el Espíritu con aquellas personas que hacen parte de este trasegar en el reino, de este avance en el reino, de esta complementación en el reino. La palabra habla de los 5 ministerios, del ministerio quíntuple, del apóstol, del profeta, del evangelista, pastor y maestro. Dice que cuando opera el cuerpo en la unidad ministerial, crece Cristo entre nosotros para que lleguemos, dice la palabra, a ese crecimiento, a ese perfeccionamiento de ese varón que es Cristo dentro de nosotros, de ese Adán, escuche, que es el Adán del Espíritu. O si entendemos lo que estamos soltando o lo que nos está entregando el Espíritu de Dios, vamos a lograr cosas tremendas. Pero quiero decir algo sobre lo que el Señor me mostraba, y es que hay cementerios espirituales. Nos vamos a meter en un tema muy poderoso, pero desde aquí Dios va a ir a la raíz, donde muchos necesitan ser liberados, los cementerios espirituales. ¿Qué son esos cementerios espirituales? Son lugares en el reino del Espíritu, en el mundo espiritual, donde el ADN fue secuestrado, escuche, la identidad del pueblo, y donde no está en función la naturaleza del Espíritu, donde no estamos funcionando como esos seres espirituales que somos. Y usted dice: profeta, ¿dónde está eso? Fundamente, me lo muestran en la palabra. Ezequiel capítulo 37, verso 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, escuche, yo abro vuestros sepulcros. ¿Dónde están los sepulcros? En los cementerios, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra,
y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amado, le está hablando a un pueblo que está vivo en la tierra, escucha, pero espiritualmente está muerto, que está caminando en sus lugares donde habitan y en su vida natural, lo común, lo que hacen día a día, pero su esencia está cautiva en un cementerio. Son gente, son una generación que necesita la voz profética de resurrección, que necesitan la voz del espíritu de Ezequiel para levantarse de esas tumbas. Aquí hay algo muy fuerte. Entonces, este es el tiempo donde el Espíritu de Dios va a levantar una generación que se quedó, escuche, presa, que está cautiva, que necesita libertad en el Espíritu. Si usted es una persona que siente los ríos de Dios, que fluye en el don del Espíritu, y le hablo a una ministros, que opera bajo la esencia del poder del Espíritu, ya sea en palabra profética, en palabra de ciencia, en palabra de conocimiento, sabiduría, dones demostrativos de poder, señales, prodigios, milagros, discernimiento de espíritu. Si usted siente el gozo, si usted siente el río, fluye en un nivel de lenguas poderosas, entonces usted está caminando en el diseño, escuche, del avivamiento. Pero si usted está viviendo una vida contraria, opaca, donde no siente el río del Espíritu, donde no fluyen esas lenguas de poder, donde no está viendo en su ministerio, aún en su vida financiera, en su vida ministerial, en su vida de familia, de hogar, el gozo, sino lo que hay es conflicto, tristeza, angustia, dolor. Escuche, de cierta forma o manera, usted tiene una cautividad y necesita ser libre. Esta palabra viene para empezar un tiempo de rompimiento, pero también un tiempo de empoderamiento en el Espíritu. Estamos hablando sobre el ADN eterno, y esto es muy profundo, el ADN eterno. ¿Dónde está el ADN? Desde que se descubrió el ADN, escuche, las personas pueden llevar años de muerte, pero van a sus huesos y allí pueden encontrar el ADN que identifica a esta persona. Oído lo que acabé de soltar. ¿Y de qué habla la escritura en Ezequiel 37? De un valle de huesos secos, y huesos secos en gran manera. Escuche, esto no es algo natural. Aquí nos está hablando de algo en el espíritu. Nos está hablando de una maldición generacional. Nos está hablando de que Ezequiel fue llevado a una dimensión, oído esta palabra, una dimensión en el espíritu, donde pudo entrar en este valle de huesos secos y donde pudo operar en el espíritu para que en vez de un valle de huesos secos se levantara un ejército empoderado por Dios, que es esta iglesia que va a traer transformación en la tierra. Padre, ayúdame a soltar lo que voy a soltar de aquí en adelante. Ayúdame a entregar lo que tengo que entregar de aquí en adelante. Amado, yo les vuelvo a recalcar, esto no es una enseñanza para que usted solo escriba o apunte o se la grabe o le dé gloria a Dios o se sienta bien. Esta es una instrucción, este es un rema, este es un entrenamiento. Usted tiene que volver a analizar, a escuchar, a meditar. Escuche una y otra vez estos audios, se lo aconsejo en el nombre de Jesús, hasta que su espíritu se active, hasta que usted entre en el nivel del propósito que está aquí, hasta que su espíritu entienda, hasta que su espíritu se mueva. Hay algo que llaman el poder de la repetición. Yo mismo estoy oyendo y yo mismo estoy analizando y yo mismo estoy orando y yo mismo estoy siendo receptivo para poder dimensionar esto y poderlo seguir impartiendo, porque esto se me ha sido dado por gracia para la generación. Hay gente que me ha estado escribiendo, que está agradeciendo y me están diciendo, yo necesitaba algo así para entrar en lo que el Señor realmente quiere para mí. Ama, soma, rema, somalaya, sima, riparanzo, prenso, presa, toprayas, tomaja. Yo creo que debemos ser sinceros, amados pastores, ministros. Si nos sentimos secos, si nos sentimos fuera de orden en esto que estoy hablando, creo que necesitamos
decir, Señor, heme aquí. Necesito tu visitación, necesito un rompimiento, necesito un avance, un cambio. Oh, maman, sola, manda, kia. Y hablando de cambios y tiempos, el Espíritu me ha hablado estos días que estoy agendado para volver a una nación. Ya Dios me dijo qué nación es. ¿Sabe para qué? El Señor me dijo, vas a llevar el despertar de los hijos, el mover de lo que estamos hablando, un fluir de un nivel poderoso. Se va a levantar una iglesia activa, una iglesia entendida en su ADN. Aleluya, ay, Sama, yo dije algo poderoso. Necesitamos entender nuestro ADN. Irrababa, Shamakanda, Sole, Riba Hatai. Recuerdo que en estos días hablé con una ungida de Dios que vino a visitarnos de otro país, una ungida del reino, una amada hermana, y estábamos en un almuerzo el cual ella me invitó y hablamos sobre el hablar en lenguas, y me decía, yo tengo tiempo orándole al Señor para que Él me bautice, y le dije, después de que terminemos el almuerzo, vamos al lugar donde ella habitaba, y le dije que usted va a hablar lenguas. Estábamos ahí orando en ese momento y no solamente le dio un género de lengua, le dio varios géneros de lenguas y aún la usó para ministrar en este atmósfera, en este amazoca, en este ambiente Kiman Sirahanda. Oiga, amado, yo me gocé el ver que no solamente le impartió un lenguaje el Espíritu, sino va géneros de lenguas en el mismo bautizo. ¿Por qué, hermano? Porque esta es la herencia. Esta es una señal también del Espíritu. Este es el lenguaje también del Espíritu. Hablo del Espíritu de Dios y del Espíritu humano con el Espíritu de Dios. Dice que el que habla lenguas intercede conforme la voluntad de Dios, que su Espíritu, escuchen, su Espíritu crece, su Espíritu entiende y habla misterios y es renovado y vivificado. Amasai, Amahai, Salamai, Alabacía. Siento que hay una lengua nueva para alguien. Salí, Alabansuria, Hai, Eremahanso, Daima. Muévase en el Espíritu, hermanos. Sama, Kanda, Babas, Sirahatai, Jorobosto. Recuerdo que cuando iban a sonar el chofá, en aquella vigilia donde el Padre dio una orden de ministrar mi espíritu a través de una profeta, me dijo el apóstol, póngase en el espíritu, hermano, o sea, en el sentido espiritual, porque somos seres espirituales. Y enseguida me conecté y vino el poder de Dios, esos ríos del espíritu, ese fluir poderoso, Amasaya del Señor, Ricatama, Cabán Solema. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Ezequiel en aquel valle de huesos secos? Que el Señor le dijo, profetiza al espíritu. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Espíritu Santo? Despierta el ADN dormido, el ADN muerto, operan el poder de resurrección. Yo entiendo que hay un poder de resurrección, hay niveles en que caminan los espíritus, y cuando hablo de espíritu vuelvo al tema, los espíritus humanos. Hay un nivel en que caminamos nosotros como seres espirituales, en el Espíritu de Dios, claro, y hay niveles de resurrección. Yo estoy operando en esta hora en el nivel de resurrección. Y le voy a decir algo, es tiempo de romper el viejo odre, es tiempo de salir del estancamiento, es tiempo de caminar en la libertad del Espíritu, es tiempo de operar en niveles de visión. Dios dice que te va a entregar visión y sueños, rema del cielo, y vas a operar en los diseños del Espíritu Santo, en los diseños de este tiempo, en los diseños del reino de Dios. Escucha, y una vez que tú te conectas, como estás empezando a conectarte a esta esencia, no pares de andar en ese movimiento, no se vuelva atrás. Hay gente que se abre como la flor y vuelve y se cierra porque vuelve a su estado almático. No, usted tiene que ir de más a más, de gloria en gloria. No se detenga, venza todo conformismo, religiosidad. Siga creciendo en su espíritu, sepárese de lo viejo. Hay cosas que ya no están. Escuchen el diseño de Dios para esta temporada. Hay que entrar en lo fresco de Dios. El problema de muchos ministros es que están orando a veces para que el Señor les imparta algo que solo recibirán por medio de un manto. Escucha, amado, Dios nos lleva a otro nivel en el don que tenemos, o sea, nos hace
crecer en el don que ya tenemos por medio de algo que podemos decir que se llama impartición. Dios usa, como me está usando, instrumentos para impartir otro nivel. Esto es tremendo entenderlo y necesitamos recibirlo. Hay una atadura y una piedra de tropiezo para que muchos vivan la vida del Espíritu, y es la religiosidad. Hay muchas cosas que aparentan ser santas, que aparentan ser del Espíritu, pero es religiosidad. Y esa religiosidad opaca el nivel del Espíritu. No lo deja entrar en esas atmósferas eternas para ser restituidos, levantados, empoderados, vivificados, y que podamos avanzar en los niveles que el Señor quiere. Voy a orar por personas y hermano, quiero que se conecte ahora, usted que está escuchando. Voy a orar por personas que saben, que se sinceran ahora delante de Dios, que su estado espiritual no es el mejor, que saben que ya no oran como oraban antes, que ya no tienen ese fuego, ese deseo de servir, que ya no están operando en el don que antes operaban, o no, nunca han operado en un don espiritual. Profecía, ciencia, discernimiento de espíritu, revelación, que todo lo hacen ya mecánicamente. Aún sus ministerios se volvieron mecánicos. Hay mucho cansancio, Dios me muestra fatiga, deseos aún de no seguir adelante. ¿Sabe? Porque se ha perdido la esencia. Yo hoy en día veo que hay mucho interés en el conocimiento, y es bueno conocer, pero poco interés en tener una vida experiencial, en tener una vida vivificada, en tener una vida que produzca fruto, que produzca señal, que produzca esencia, que se revele Cristo, que se manifieste Cristo, que hayan frutos dignos de arrepentimiento, amados. Y hay algo importante que si no entendemos esto, vamos a estar perdidos, y es la llenura del Espíritu. Usted y yo debemos desear con todo nuestro corazón no solamente ser llenos, sino mantenernos en una continua llenura del Espíritu. Oh Masaya, y Rababasora preso te la proyenda, Jomanda. ¿Sabe? Ezequiel, Dios lo saca a un nivel del Espíritu, y allí le dice: profetiza, hijo de hombre. Y dice Ezequiel 37:7 que él profetizó conforme el diseño, conforme el modelo, conforme el Espíritu le dijo que profetizara. Y al profetizar se activó lo que estaba inactivo. Escuche, se rompió lo que estaba atando a este pueblo Israel, que ahora es la iglesia. Se desató un movimiento, hubo un ruido, hubo un temblor, empezó un movimiento operacional en el Espíritu, Amasaya, Handa. Y yo veo que hay generaciones, dice que esos huesos estaban secos en gran manera. Esto me habla de mucho tiempo, esto me habla de generaciones. Hay áreas en tu vida donde necesitas una intervención del poder de resurrección, donde necesitas libertad, donde necesitas que el cielo opere a tu favor, para que se acabe esos límites, para que se rompan esos límites, para que tu diseño ministerial, tu diseño financiero, tu diseño en la familia, en el hogar y en cualquier área de tu vida empiece a florecer y hayan cambios radicales. Escuche, cambios radicales, un antes y un después. Oh mamarashera, rata la vasaya, rira bosena la barasta, hebreishe alabanzo, enause, ella soma, ella rabaseye, alía soma. Si usted en verdad dice: yo no quiero una vida igual como la que he vivido, dispóngase, porque hay rompimiento, se activan los espíritus ministradores que son los ángeles, y empiezan a romper cadenas, empiezan a pudrir yugos, se empiezan a desatar las olas de Dios, el ambiente, la atmósfera del Espíritu. Aún esa casa, en ese cuarto donde tú estás, en ese lugar donde tú sientes mucha opresión, tú sientes mucha fatiga, donde el sueño, el peso del enemigo llega, y donde no puedes orar con libertad, allí la gloria de Dios entra. Allí empieza Dios a fluir en una limpieza, en una restitución. Si no somos impartidos, amados, si no recibimos una impartición,
entonces vamos a seguir igual, porque recordemos que hay niveles de autoridad y gobierno, por eso existen cuerpos, por eso existen ministerios, por eso existen dones, para que mutuamente nos ayudemos y avancemos. El Señor me ha puesto en esta hora para ayudarte, para que trasciendas, para que tomes la agenda de Dios, para que decidas los proyectos de Dios y para que operes en la voluntad de Dios y para que recibas la libertad de los hijos de Dios y empieces a caminar como un embajador del cielo. Oh Padre, yo oro en este momento para que esta activación se manifieste, para que venga el conocimiento y la sabiduría, para que venga la revelación tuya, Señor, para que los tiempos de reforma se manifiesten en la tierra y tu pueblo pueda caminar como embajadores del reino, manifestando la obra tuya, Señor. Y Raman Solobo, alabasi, alabababashe, mamá, socotorro. Te doy gracias, Padre, que se comience un sentido de búsqueda profunda, de deseo por tu presencia, anhelo por tu causa, Señor, que el despertar de los hijos se manifieste para que esta tierra sepa que hay Dios en medio de la iglesia. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.